Hola, buenos días. Gracias por la presentación. Gracias al Centro Ornitológico Nacional. Para mí es un placer, un auténtico privilegio estar aquí con vosotros, compartiendo este rato, estos objetivos comunes. Gracias a vosotros por este interés que todos compartimos. Vamos a ver, estoy aquí en mi agencia de dependencias, Madrid Digital, y estoy aquí como responsable de seguridad de sistemas de información del Servicio Madrileño de Salud. También combino otras funciones dentro del Comité Delegado de Protección de Datos. Y lo que vamos a ver ahora, que yo quiero compartir con vosotros, es no solamente lo que se llama la implantación de una herramienta. Lo que quiero transmitiros es un proceso para dar respuesta a una necesidad. La necesidad de una organización diversificada, como es la nuestra, una organización de un servicio de salud, pero como puede aplicarse y leerse para cualquier otra organización que tiene distintas sedes de distinto tamaño y una cierta heterogeneidad. Bueno, en un servicio de salud, hablar de una cierta heterogeneidad es un eufemismo. Nosotros tenemos 34 hospitales, centros de especialidades, servicio de emergencias, etcétera, etcétera, atención primaria, una red de 800 centros. Pero como nosotros, hay otras organizaciones igualmente grandes. Bien, cuando implantamos una organización, una herramienta, no solamente se trata de un tema de software, se trata también, como también decíamos, un planteamiento de procesos y personas. Bueno, para situar un poquito mejor el contexto, os cuento un poquito qué es la Oficina de Seguridad que yo dirijo con un estupendo placer y satisfacción a lo largo de estos 10 años. Bien, somos una unidad que dependemos de la Dirección General de Sistemas de Información y damos servicio a todo el Servicio Madrileño de Salud, incluso también en materia de asesoramiento legal a la Consejería de Sanidad. Bien, entre los servicios que nosotros hacemos está, por un lado, la parte técnica y, por otro lado, la parte legal, porque entendemos que estas dos cosas tienen que venir unidas, ¿vale? Es muy difícil de dar un servicio a un cliente, que un cliente para nosotros son los centros, si solo le cuentas una de las dos episodios. Le hablas solo del técnico o del legal, le dices, no, vete a otra, después le dices, vete a otra ventanilla que ahí te contarán lo que ellos te tengan que contar. Porque al final esto no encaja y no aporta valor en la organización. Bien, pues esa parte de asesoramiento normativo, donde está todo el cumplimiento de legislaciones que hoy ya se están hablando muchísimas, y que todos conocemos, como es el Reglamento de Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos que estrenamos recientemente, Esquema Nacional de Seguridad y distintas directivas, y la parte técnica de auditorías, de implantación, de llegar a decir, muy bien, esta teoría cómo la llevo a la práctica, cómo la llevo al terreno, porque que me digas a mí, decir, tienes que hacer tal cosa, pero no digas cómo, pues me falta una pieza. ¿Vale? Nosotros, es nuestra vocación hacerlo de esta manera. Y esto lo cuento porque cuando nos metemos en la tarea de decir, bueno, tenemos que hacer análisis de riesgos en nuestra organización, se nos presentan una serie de problemáticas que luego contaré, que aunan las dos cosas, la parte legal y la parte técnica. Tenemos un centro de operaciones de seguridad que ya opera desde hace 6 años y que es una herramienta que, bueno, ha funcionado a plena satisfacción y goza de un alto grado de madurez, y que para nosotros es una vigilancia vital la que nosotros tenemos. Hacemos los servicios habituales de este tipo de entornos, como los análisis de malware, de software, y tenemos nuestros laboratorios de análisis forense y detección gestión de incidentes. Nos encargamos también de la materia de comunicación y formación al Servicio Madrileño de Salud. Y esto lo que quiere decir formar a gente que no tiene nada que ver con estas jornadas, gente que no va a estar aquí, gente que estamos hablando de médicos, de enfermeras, gente que está de cara a alguien que le duele algo, ¿vale? Y que tiene en su cabeza lo que tiene que tener en su cabeza, ¿vale? Pero, sin embargo, nosotros tenemos que ser capaces de estar ahí suficientemente cerca para que esa persona se dedique a su trabajo, que es curar a las personas, y nosotros ayudarle para que lo haga con las medidas, garantías de seguridad que también son luego importantes cuando se le llevan a la práctica. Bien, bueno, y la gestión documental de todo esto para nosotros es muy importante, porque nosotros, digamos que nos mojamos cuando hacemos asesoría. Hacemos un informe y hemos de cada uno de los incidentes, proyectos, iniciativas, dudas o cuestiones. Y ese informe, el centro al final percibe que ha pasado por la oficina de seguridad, tiene su informe detrás y dice, mira, yo he hecho lo que estos señores me han aconsejado. Entonces, si me han salido mal, nosotros decimos, efectivamente, los que nos hemos equivocado somos nosotros. La gente al final aprende que mejor pasar por aquí
esas iniciativas y proyectos que yo, afán investigador, que es lógico y loable, se desarrollan, si gozan con esta garantía de este asesoramiento, de esta protección, de esta capa que se le da, se reciben al cambio un valor. Esto es una cuestión de años, una cuestión cultural y que hoy en día comprobamos con satisfacción que cada día funciona mejor. Bueno, pues este es un poco el contexto y era importante comentarlo por lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a una solución, le intentamos llevar de forma unificada. Es decir, vamos a ver, estamos hablando que tenemos centros de especialidades, grandes ciudades universitarias, pequeños hospitales de media estancia, consultorios. Las soluciones para todos no pueden ser exactamente las mismas, pero tampoco pueden ser dispersas, ¿vale? Es decir, cuando estemos hablando dentro de un minuto de análisis de riesgos, este reto de decir, bueno, vamos a unificar esos criterios, vamos a evitar esas duplicidades que cada uno podría estar interpretando que es un incidente y hacia dónde considera una medida o no una medida, se estaríamos perdiendo muchísima buena práctica, muchísima asesoramiento, muchísima aportación de valor por su parte. Bien, entonces nuestra vocación es proveer la seguridad como un servicio, gestionar de forma homogénea y con unos criterios homogéneos, como bien os digo. Bien, bueno, este es un poco el recorrido de esta implantación que nosotros hemos hecho, que como os comentaba es un proceso con distintas fases. Bien, en la primera de las fases nosotros vamos a hablar, empezamos por una recopilación basada en los activos, como bien dice, todas las guías y metodologías al respecto en materia de seguridad y de aplicación. Bueno, pues ¿qué hacemos? Nosotros lo que hemos planteado para todos esos centros, que como os digo, no tienen con grandes especialistas de seguridad y lo que necesitan agradecer que les digas lo que tienen que hacer. Pero se lo digas con el grado de autonomía suficiente para que ellos luego puedan desarrollarlo porque son los que conocen cómo aplicarlo. ¿Con esto qué consigues? Porque estás particularizando en cada uno de los sitios y no dando café para todos, porque a todos no les vale el mismo café. Bueno, la cuestión de la primera de las fases es tener ese inventario de activos. La siguiente es dar una asesoría y tutoría para la implantación de esta herramienta. Recordemos que Pilar es una herramienta vertical, es una herramienta para una organización, ¿vale? Con lo cual, para lo que es una organización transversal, pues había una necesidad a cubrir. Luego hablaré un poquito más de ellas, ¿vale? Y en la tercera de las fases voy a entrar luego en detalle en cada una de ellas, ¿vale? Es la parte en la cual se asigna salvaguardias, se evalúan riesgos y al final consigues un informe de riesgos, que por un lado te lo dice la ley, y con lo cual es estupendo. Pero lo que necesitas construir a partir de ahí es un plan de mejora en concreto sobre el que trabajar, no solamente cumplir un renglón, ¿vale? Sino que realmente necesito una hoja de ruta para moverme durante el resto del año. Bien, bueno, pues vamos a ir hablando parte a parte. En el primero de los hitos, lo primero que tienes que tener el registro de actividades de tratamiento bien identificado, adaptado a la legislación, porque sobre cada uno de esos tratamientos es donde vas a pivotar con todos los riesgos asociados a ellos y a sus activos. Eso tiene que estar claro y bien definido y perfectamente controlado. Bien, nosotros hemos provisionado a los centros una serie de plantillas en los cuales utilizan, que luego utilizaremos para cargarlas en Pilar, que luego utilizarán para identificar los activos que están asociados a cada uno de esos tratamientos. Bien, esos ficheros, cada una de las organizaciones de los distintos centros nos los remite a nosotros. Estamos hablando de que nos viene una gran cantidad de trabajo, pero es una cantidad de trabajo que nosotros consideramos absolutamente crítica e importante. Nosotros los validamos, identificamos que no hay tratamientos inactivos, que hay un activo que no quede claro a cuántos tratamientos se está haciendo, al final consolidamos esta información. Y ahí viene una aportación de valor cuando comparamos un centro con otro centro, lo que uno nos dice, lo que otro nos aporta, se crea esa sinergia que estábamos hablando. Y aprovechamos todas esas experiencias que cada uno tiene. Bien, bueno, una vez que ya está todo claro y creemos que tenemos información suficiente, hacemos una visita personalizada en el centro donde le realizamos una primera implantación de la solución de la herramienta verticalmente hablando para ese centro de Pilar. Bien. Se le realiza una tutela, se le da una formación y se está con él mientras estamos cargando dependencias y bueno, pues todos los detalles que la herramienta tiene. Nosotros para eso, previamente nos ha exigido tener un amplio dominio de la herramienta, que gracias al excelente equipo con el que cuenta la Oficina de Seguridad, pues hemos conseguido tener adecuadamente. Bien, pues una vez que todos esos activos están cargados,
al centro se le pasa una responsabilidad. Y digo al centro, y además voy a concretar a la gerencia, a la dirección del centro, no a la función informática. Esto no vale. Hay que salirse de este enfoque. Si es el informático, el director de sistemas, el que al final evalúa cuáles son los riesgos y cuáles son los activos críticos, nos estamos equivocando. Es la dirección, y para ello nosotros hemos creado unos comités de seguridad en cada uno de las gerencias de los hospitales, es la dirección del centro la que tiene que manifestarse sobre la criticidad de sus activos para cada uno de los tratamientos que hace, los servicios que los utilizan, las personas, etcétera, etcétera. Y con esa criticidad, eso le pedimos, nos lo tienen que recoger en una serie de actas y nos la tienen que devolver, ¿vale? Una vez que están así ya catalogados y, digamos, firmados con la parte, digamos, del negocio, ¿entendéis lo que quiero decir? No la parte técnica, sino la parte del negocio, es la que dice, esto es mi criticidad, aquí es donde me juego los garbanzos si esto no funciona. Perfecto. Bien, pues ahora, entonces, lo que le pedimos al centro, que se apoye en otra herramienta que tenemos, que es una herramienta un poco sencilla, le hemos hecho con unas cuantas pantallas, una herramienta de gestión, pero es sencilla, pero nos aporta un montón de valor. ¿Cuál es ese valor? Que tenemos en todo momento controlado quién está subiendo qué, esas evidencias que les pedimos continuamente a los centros en los diagnósticos de seguridad que les veníamos haciendo. Bien, bueno, lo tenemos a partir de ese momento, nosotros ya tenemos toda la información de todas las pequeñas pilares de todos los centros. ¿Qué hacemos? Vamos a volver a revisar esas dependencias y vemos si la evaluación que se ha hecho de los activos resulta razonable, aprovechando ese conocimiento que, como os contaba, transversal. Bien, cuando ya lo consideramos así como tales, empezamos con esos activos basados en el NS, les aplicamos unas plantillas que identifican las amenazas que deben estar asociadas a cada uno de esos activos, por probabilidad de ocurrencia, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos con el centro. Y sobre esto un consejo. Cuando uno, sobre todo, entra en estas jugadas y habla con un responsable de una unidad de servicio, te va a decir, no, riesgo máximo, capacidad de recuperación del 0 minutos, lo tengo que tener resuelto al momento porque los pacientes, etcétera, etcétera. Un consejo, el consejo es mirar hacia atrás, mirar en el pasado. Es decir, en situaciones de crisis, ¿cuánto tiempo estuviste cuando se te estropeó tal sistema funcionando? ¿Y cómo lo hiciste? Ah, no, pues estuvimos 2 horas haciendo no sé qué. Pues tu tiempo de recuperación es de 2 horas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno pide, luego hay que dar. Y cuando hay que dar y nos salimos de los presupuestos, llegamos a unos ciclos que no nos llevan a ninguna parte. Bueno, entonces ya tenemos unos activos y tenemos las amenazas a los que están asociados. Bien, desde la Oficina de Seguridad lo que hacemos es decir, bueno, pues si esta es la situación, para cada uno de estos situaciones de riesgo y cada uno de tus activos tienes que aplicar esta serie de salvaguardas. Esto se lo decimos nosotros, se lo decimos de una forma muy concreta. Mira, me tienes que dar un procedimiento de autenticación de usuarios, necesitas un procedimiento para protección de la información, las copias de seguridad, lo que sea. Se los pides de forma muy concreta lo que tienen que hacer. Sobre esto también tenemos guías aparte, ¿vale? Pero, bueno, cada cual centro, que no tiene nada que ver, como os decía, una gran ciudad sanitaria con un pequeño sistema de información, pero a todos, digamos, estamos aplicando un tronco común. Un tronco común, es decir, una especie de asignaturas troncales que tienen que cumplir y luego tienen sus optativas que les llevan a llevar al final a donde nosotros queremos llevarlos. Bueno, pues todas esas evidencias que les hemos pedido, ahora, nos las mandan y nos volvemos a apoyar en esa herramienta pequeña de gestión que recoge exactamente quién nos está mandando y quién me debe algo y lo hacemos que suban ahí. Es donde suben las evidencias cuando las hacemos de seguridad y en este caso, con la aplicación del análisis de riesgo conforme al RGPD, les pedimos que nos las suban también. Nosotros analizamos esas evidencias y en base a eso les decimos, bien, bueno, pues en base a la evidencia que tú me estás dando, tu nivel de cumplimiento es este. Te queda más, te queda menos, lo evaluamos nosotros conforme a esos criterios que ya os digo que son unificados y enriquecidos con la experiencia de toda la organización. Bien. Ese nivel de cumplimiento se introduce en la herramienta Pilar para cada una de las salvaguardas y a partir de aquí ya tenemos la foto completa.
¿vale? Ya tenemos todo lo que se nos permite, nos necesitamos para obtener la emisión, darle al botón y darnos un informe de análisis de riesgo. No voy a entrar en las capacidades de la herramienta Pilar, que es una herramienta ya conocida y hecha hace muchísimos años, porque sobre todo, insisto, lo que me interesaba es el proceso global, que no os estoy contando una cosa demasiado de Star Wars, pero cuando estamos hablando de una organización como un servicio diversificado, de un servicio de salud como nosotros o cualquier otra empresa parecida, esto no es nada sencillo, porque esta especie de coordinación, esta especie de orquesta que tiene que sonar bien, los que trabajamos en la administración pública sabemos que es muy difícil, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestro informe de análisis de riesgos y, como os decía, a partir de ahí construiremos las hojas de ruta de los proyectos de seguridad que les pedimos que los centros aborden. Hacemos una pequeña recapitulación. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Hemos recibido un cumplimiento normativo, una gestión adecuada de los riesgos, tenemos una estrategia homogénea para todo el servicio de salud de la comunidad, el centro tiene unas líneas claras y concretas que tiene que hacer, no se les marea, le dicen, mira, en tu caso, para esto es esto, y si lo hacemos mal, la culpa es mía. Y te dicen, pues muy bien, no solo me has venido a decir lo que tengo que hacer, sino que te has remangado, te has metido la zanja conmigo y realmente me has dado una guía de trabajo. Perfecto, yo ya tendré las espaldas cubiertas y tú te has equivocado. Esa es la postura que nosotros hemos asumido siempre como reto. Bien, si os dais cuenta, en una sola herramienta, en un solo procedimiento, hemos aunado el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y el Reglamento General de Protección de Datos. Y tenemos un proceso que se retroalimentará en el tiempo. Bien, ahora viene el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso qué es? Decir, bueno, yo tengo un centro, pero ¿cuál es la visión global de mi empresa diversificada, de mi servicio de salud corporativo? Bien, pues hacia ahí tenemos que intentar obtener esa segunda foto. Bien, como os comentaba, volvemos a utilizar esa pequeña herramienta de gestión, que realmente es muy sencilla, para coger y apoyándonos en la carga de todas esas plantillas que se han obtenido de la herramienta Pilar. La herramienta Pilar genera un fichero .mgr que se carga en nuestro sistema. Bien, pues nuestra idea para obtener esa visión global que estamos hablando es tratar esos ficheros con un proceso automático para obtener información de ellos. Es decir, tenemos la información de los centros, la información está consolidada, ya tenemos el cumplimiento normativo, ya hemos quedado bien en la foto y ahora vamos a ir a lo demás, porque a nosotros, a todos los que estamos ahí probablemente, no nos va bien si no implicamos a los de arriba en que tengan una foto de visión de la seguridad. Y no es la foto la que tenemos que darle, es que me falta un switch, no sé, porque esto es un caso real que os voy a comentar. Te van a decir, bueno, mira, si yo tenía, ¿cómo no iba yo a comprar un switch que nos ha tenido todo el fin de semana una ala del centro parada, si a mí me lo explican bien? Hay que intentar buscar este fair play. Hay que explicar bien las cosas. ¿Y cómo se explican bien las cosas? Pues enseñándole de una forma muy sencilla y muy clara cuáles son los niveles de riesgos de un centro, de dos, de tres y comparando entre ellos. Bien, entonces, a partir de aquí, lo que tenemos en lo concreto es esto. Tenemos los ficheros generados por Pilar, un proceso automático con consolidación de ficheros que extrae esa información para cargarla en una base de datos. Y a partir de aquí, que tenemos en una base de datos relacional habitual y conocida, ya tenemos toda la potencia necesaria. ¿Para qué? Para empezar a explicar a la alta dirección, mira, estos son ejemplos, estos son los activos de mayor riesgo que tienes en tu servicio de salud. O estos son los activos de mayor riesgo que tú tienes en tu centro. Si se te cae alguno de estos, gracias a Pilar, tú puedes decir, pues, toda esta rama se te va a ir a la porra. Pues entonces eso del servidor frente al ecógrafo, lo mismo sí que tiene sentido comprarlo, ¿verdad? Bien, una herramienta muy potente, comparar un grupo con sus otros hospitales. Y esto en la administración pública funciona fenomenal. Cuando tú le dices a uno, oye, esto está muy bien, todos tus problemas que tú tienes, porque todos tienen muchísimos problemas. Lógicamente, y es verdad que los tiene. Pero ocurre que tus enfermos y tus problemas también los tiene este otro. Y es más grande que tú o tan grande como tú. Y resulta que está así y tú estás asado. Y dices, bueno, pues lo mismo tengo que hacer algo, porque es que dentro, si me lo pregunta alguien, no me voy a poder entender. Este último gráfico de ahí, que de la derecha, es que cómo, cuando lo ve el gerente, dice, ¿cómo voy a defenderme? ¿Qué voy a explicar? ¿Qué le voy a decir? ¿Que mis enfermos son más importantes que los de otro? ¿Que mis profesionales son más
que los de otro, pues no puedo. Y al final, esto, bien explicado, como decíamos al principio, tiene un efecto positivo. Entonces, recopilando, esta es la última de las slides que hemos conseguido. Proveer la seguridad como un servicio, es decir, nosotros de la Oficina de Seguridad les hemos dado ese servicio a los centros, los cuales no han tenido más que meterle dentro de su dinámica. Tenemos una gestión homogénea, los criterios son los mismos, no tenemos un centro más inseguro que otro con otros criterios, otra variedad. Es que mañana, es que parece sencillo lo que estoy diciendo, pero que mañana imaginaos en una situación de incidente de seguridad que se hubiera dicho, no, claro, es que para mí esto no era tan grave. Y dice, bueno, claro, pero ¿quién dijo lo que era grave y lo que no era grave? Es que alguien tenía que decirlo y ponerlo encima de la mesa y decir, esto es grave, para ti y para el otro. ¿Y por qué? Porque hay una metodología, hay unas disciplinas y unos criterios probados y contrastados que así lo dicen. Parece sencillo, pero tenerlo así de claro no lo es tanto, ¿vale? Y bueno, al finalmente lo que hemos dicho, el centro cuenta con un asesoramiento especializado, una visión integral de lo que necesita hacer con una idea muy clara y muy sencilla. Bueno, y este es el momento en el que yo quiero agradecer al equipo de la Oficina de Seguridad y a todos los que han formado parte de él a lo largo de la historia, que muchos de ellos también están aquí. Un aplauso. Bueno, por mi parte ya terminé la presentación, creo que me sonaban unos 5 minutos. No sé si tenemos preguntas y si no, y si podemos pasar el micrófono, que por aquí me han comentado que hay alguno. Por mí perfecto y sería un placer responder a cualquier pregunta. José Manuel, solamente una cosita más. Comentaros que todo nuestro trabajo está disponible para cualquier administración pública que necesite cualquier consejo que nosotros o ayuda que nosotros le podamos dar, porque para nosotros también es siempre una ayuda a aprender de todos los demás. Muchísimas gracias, José Manuel. Y bueno, la oferta de formular preguntas está servida, así que yo espero que haya respuesta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, vemos por allí al fondo a una señorita. Bueno, pues el tiempo que tarde en llegar nuestra azafata con el micrófono. ¿Qué es lo que tiene estas salas de cine, que son muy grandes? Hasta que llegamos arriba, cuesta. Hola, buenos días. No sé si ¿se me oye? Sí. Hola, bueno, excelente presentación y tenía 2 preguntitas. La primera es, a la hora de abordar a la dirección de los centros para exponerles que tienen que valorar, digamos, sus activos, en este caso los relacionados con datos de carácter personal, ¿se les ha proporcionado alguna metodología de antemano antes de visitarles para que fueran entendiendo cómo se tiene que aplicar los criterios correctos para valorar los activos? Esa es una pregunta. Y lo segundo, la experiencia directa con los controles que tiene la herramienta Pilar para el RGPD, si no los han encontrado un poquito generalizados o cómo lo han abordado la respuesta a esos controles específicos. ¿Te sientes más cómodo? Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, vamos a ver, a los centros no se le puede hablar de forma telemática, ¿vale? Hay que explicar muy bien lo que tienen que hacer, pero no solamente a los centros, a los centros en el sentido de responsable de informática, sino también, como decía, a la gerencia. Es decir, y esto requiere una tarea que también hay que hacer y nosotros también la partimos desde la Oficina de Seguridad. No le puedes decir al responsable de informática, no le puedes cargar la tarea de decir, bueno, ahora te vas a tu jefe y le dices que tiene que hacer todo esto y que te lo firme. Esto no va a funcionar así. Efectivamente, primero hay que hacer todo un trabajo de concienciación y de explicación, dándoles criterios y dándoles, ya os ponía, intentar en una de las slides, dándoles toda la tutela necesaria para que ellos tengan ese conocimiento. Si no, no funciona. Y el trabajo se les acompaña en todo el proceso. Porque cuando salen dudas, cuando salen situaciones que va un poquito en el sentido de tu segunda pregunta, efectivamente tienes que responderlas, tienes que estar ahí, pelearte un poco bueno, pues, con cómo encaja esto con el reglamento, este criterio, este no es criterio, y al final bueno, pues tomas un criterio unificado. Y la experiencia interesante es que el problema que te plantea un centro, luego te lo plantea otro, y eso que acabas de aprender de ese tercer centro a lo mejor lo aplicas otra vez al primero y corriges y te enriqueces muchísimo en ello. ¿Vale? Efectivamente, al centro hay que tutelarle
hay que darle todas las herramientas posibles, hay que darle una guía clara, no hay que marearle, no hay que decirle, mira, yo estoy en la nube, esto es la nube de los legisladores, yo lo que hago te la traduzco un poquito y luego ya tú la implantas y ya si eso me preguntas. No es así. Es un proceso en el cual te metes con él y el resultado lo haces con él. Tenemos tiempo para una segunda pregunta. ¿Alguien quiere formular? ¿No? ¿Nadie? Bueno, José Manuel, pues no hay más preguntas. Muchísimas gracias de a verdad todos. por tu ponencia.